Lo hacemos como cada lunes con la ayuda de Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Juan Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viendo el inicio de semana bursátil, sobre todo en el lado de Estados Unidos, la mirada puesta en los bonos. No sé si me has escuchado, Juan. He escuchado hasta los bonos y nada más. Vale, sí, te preguntaba por la noticia también que estamos viendo hoy sobre la inversión de la curva de tipos. El caso de los bonos a 5 y 30 años no es quizá la principal referencia, pero sí que nos da una pista de hasta dónde siguen yendo esas inversiones de la curva de tipos o esa amenaza que nos está avisando los bonos. Sí, es cierto que hemos visto, ya no solo en esta ocasión, sino hemos visto como jornadas anteriores, veíamos un aumento en la volatilidad, al menos, ampliando mucho el rango, por ejemplo, del bono a 10 años en el caso del bono español a 10 años, también, por supuesto, a 2 años, lo veíamos también en el Bund alemán. Es un poco la nota, ¿no?, que vemos en estos momentos, sobre todo con esa debilidad aparente que podemos ver en el corto plazo para la renta variable y viendo ese aumento de volatilidad en la misma, lógicamente muchos inversores determinan o toman en este caso la decisión de acudir a activos más conservadores y en este sentido vemos un aumento importante por parte de la renta fija, la cual no creo que vaya a ser algo puntual. Yo creo que nos encontramos en un escenario en el que más sería para medio plazo esa posible movimiento, esa posible aumento en este caso de volatilidad y ver en definitiva cuál puede ser la hoja de ruta, sobre todo para los próximos meses, que yo creo que estará un poco en línea, ¿no?, con la situación actual y un poco ver el crecimiento que puede seguir teniendo los bonos, sobre todo a plazos largos, ¿eh? Hablamos de 5 años, hablamos de 10 años, yo creo que bonos cortos seguirá habiendo volatilidad, al menos en el corto plazo, en las próximas semanas o incluso meses, pero yo creo que llegará un momento que empezará a estabilizarse y más los bonos en más periodos largos son los que yo creo que empezarán a aumentar en este sentido el rendimiento. Mixto en Estados Unidos, vemos como el Dow Jones sigue retrocediendo, el Standard & Poor's se mantiene algo plano pero con ligeras subidas. El Nasdaq es el que se está desmarcando en la sesión de hoy, al menos en estos primeros minutos, en esta primera media hora, con un repunte de en torno al 1%, sobre todo con las ganancias que está liderando Tesla después de haber anunciado esa intención de realizar un nuevo split de sus acciones. Tuvimos una, recordemos, en agosto del año 2020, que podría suponer para los títulos de la compañía, cómo tenemos que observar ahora mismo pues los avances a medio plazo que puede efectuar Tesla. ¿Tiene atractivo en estos momentos la compañía? Esto podría ser un revulsivo, el anuncio que ha hecho hoy, sobre todo de cara a las propuestas que va a plantear a su junta de accionistas a finales de año. Sí, lógicamente esto lo que hace es generar más interés en acciones y sobre todo, en accionistas o inversores que no les guste, ¿no?, el invertir en empresas de gran capitalización, sobre todo de gran cotización, ¿no?, de cotizaciones elevadas. Esto ha sido un problema a lo largo de todo lo que fue el año pasado, también a lo largo de este ejercicio, y esto parece que lógicamente la empresa contesta a tal problema, a este hándicap, pues yo creo que de buena manera, ¿no? Creo que es algo positivo para ella, es algo que en el corto y en el medio plazo le podría venir bien. No tiene repercusión, obviamente, en la evolución del activo, ¿no?, y de los activos de la propia entidad, por capitalización, por líneas fundamentales y sobre todo por ratios de endeudamiento. La compañía sigue estando en un escenario francamente positivo, francamente bueno, y los descuentos por comparativo siguen siendo los mismos, aunque realicen este movimiento corporativo. Esto no quita, lógicamente, que sigamos hablando de una compañía con alta volatilidad. Hablamos de una entidad que sigue teniendo una beta por encima de 2, lo cual, lógicamente, habla de más de un 100% de volatilidad superior al mercado de referencia, que en este caso es el Nasdaq o en la parte del Standard & Poor's. Por lo tanto, seguimos viendo una compañía con mucha volatilidad, seguimos viendo una compañía con mucho rendimiento y con muchas posibilidades de crecimiento, y yo creo que esto es algo que lo podemos ver en la evolución de la propia entidad. Aún así, es obvio que vemos esa volatilidad de forma negativa y que esto podría generar algo de incertidumbre en el corto plazo, aunque veremos
veremos si la propia compañía toma mayores medidas, nuevas medidas al respecto y consiguen de alguna manera relajar un poco la situación en cuanto a la volatilidad actual, que yo creo que no debería ser algo negativo para la entidad, ya que ahora mismo esa volatilidad podría seguir viéndose como algo especialmente positivo en el corto plazo. Los precios de las materias primas y sobre todo del petróleo también en el punto de mira. Hemos hablado mucho de ellos en las últimas semanas, pero quizá hoy conviene comentar, ¿no?, por esa caída que está teniendo, que está experimentando tanto el West Texas como el Brent. La mirada puesta en China, me imagino, y en ese aumento de los confinamientos. Ahora se confina Shanghái, que es una ciudad pues con un gran número de habitantes, una ciudad importante para la economía china, y eso se une al temor sobre estos nuevos confinamientos en China, el impacto en las cadenas de suministro. El petróleo, esta caída, está temiendo que pues vaya a haber todavía un descenso de la demanda del gigante consumidor de petróleo. Puede ser, obviamente no es positivo, no podemos hablar de que sea una noticia positiva para este tipo de activos, ya no solo para la parte del Brent o solo para la parte del WTI. Yo creo que en general las materias primas podrían verse perjudicadas en este sentido. Vemos también caídas importantes para el café, vemos cómo los metales lógicamente siguen también teniendo una repercusión o un impacto negativo en ellos, como en el caso del oro con caídas cercanas al punto porcentual, en el caso de la plata y del cacao, por ejemplo, también con caídas superiores al 2%. Esto es algo que lógicamente tiene mucha repercusión, pero no solo en la parte de China. Vemos cómo seguimos viendo un impacto importante en cuanto a la guerra entre Ucrania y Rusia, y que en el momento en que veamos cómo ya no que la situación y el conflicto bélico per se se relaje, sino que la información que vamos recibiendo de esta guerra, de esta situación, se vaya relajando, las alarmas se vayan tranquilizando, los precios empezarán a calmarse, volverán de nuevo a su cauce, y es cierto que podremos ver caídas importantes en el caso del Brent, incluso ver caídas hacia el entorno de los 90 o incluso $85 por barril, pero esto no le quitará, no dejará de estar en este sentido, no estará exento de esa volatilidad, que podría volver de nuevo también a marcar rangos importantes, como decíamos, entre los 85 y los 115 dólares en el caso del Brent, y muy parecido en el caso del WTI. Para el resto de materias primas, muy parecido. La situación en cuanto a China no ayuda para nada, y toda la situación de Ucrania y de Rusia, obviamente, que sigue siendo también un mazo importante, un obstáculo muy importante a conseguir solventar esta situación, en la cual, pues obviamente, esa volatilidad negativa será ahora mismo la protagonista para el corto plazo. En clave macro, estamos pendientes sobre todo esta semana de los datos de empleo que conozcamos por parte de Estados Unidos. El miércoles la encuesta ADP, el viernes las nóminas no agrícolas del mes de marzo. Se espera una creación de 475.000 empleos después de los 678.000 que se habían creado el mes anterior. Sobre todo, dato importante respecto a cómo pueda marcar la hoja de ruta de la Reserva Federal, si las política de subida de tipos que plantea la FED es demasiado agresiva o no lo suficiente. Juan Enrique, ¿qué debemos esperar del dato? Sobre todo también en una semana, el viernes, cuando conozcamos esas nóminas no agrícolas. El día anterior, recordemos, habremos tenido el dato también del PCE, otro de los indicadores de inflación que también vigila la FED. Obviamente no se espera que el dato sea especialmente positivo. Es cierto que las últimas referencias en cuanto a la estimación por parte del consenso de analistas ha sido algo mejor de las últimas previsiones conocidas semanas atrás, pero aún así no se espera que el dato sea especialmente halagüeño y que lógicamente el impacto que tenga sobre la renta variable sea importante, ya que estamos hablando en este caso de referencias macroeconómicas importantes, y sobre todo con un impacto muy elevado en los ratios, sobre todo en la parte de la renta variable. A esto obviamente le tenemos que añadir todo el contexto general y toda la evolución que venimos arrastrando de toda la situación de pandemia y todo el entorno macro. Es verdad que conocimos recientemente esa decisión en base a política monetaria por parte de la Reserva Federal, pero no se han tomado medidas adicionales, algo que sorprendió por algún lado en este sentido el consenso de analistas, pero es verdad que vemos cómo siguen sin tomar medidas adicionales, las cuales
bajo mi parecer, ya comentábamos en anteriores programas cómo era muy importante, muy necesario, sobre todo para la economía, sobre todo en el corto y en el medio plazo, y que vemos cómo siguen sin tomar estas medidas. No solo la Reserva Federal, tampoco el Banco Central Europeo tiene intención en este sentido de tomar medidas adicionales, lo cual, bajo mi parecer, sigue siendo claramente un error, sigue siendo algo que va a arrastrar mucho y va a lastrar mucho las posibilidades de ver un crecimiento estable, sobre todo en la economía, en la parte de Estados Unidos sobre todo, pero lógicamente siguen haciendo acopio de la situación tecnológica, de un poco el fuerte que tienen y toda esa estabilidad que tienen en sectores importantes, y que lógicamente esto les seguirá dando un crecimiento importante, pero seguimos viendo peso muy elevado, muy grande por parte del consumo, por parte de la banca, en el caso de Estados Unidos, y que estas medidas no, o sea, en el corto plazo sí que generan algo de interés y sobre todo de tranquilidad, pero para el medio plazo es algo sumamente negativo. Una subida de tipos tiene un impacto claro en el consumo de forma negativa, y 2/3 partes del PIB estadounidense siguen representadas por el consumo, aunque es verdad que la parte tecnológica sigue creciendo mucho. Juan Enrique Cañanos, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, un placer como siempre.